Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Les saludamos nuevamente en este sábado. Hoy estamos a 15 de febrero del año 2025, así que les damos una cordial bienvenida a este espacio que hemos apartado y preparado para poder estudiar la palabra de nuestro Dios, para estar en comunión con Él, para poner nuestras necesidades en sus manos. Y queremos también desearles un feliz sábado. Esta mañana también amaneció fresca, un poquito de lluvia. Y bueno, agradecemos al Señor por todas las bondades, por todas las bendiciones que Él nos permite recibir de parte de Él, y sobre todo en esta mañana agradecerle por el privilegio de la vida, de la salud y de estar disfrutando las horas del día santo. A lo mejor usted amaneció con alguna situación, algún problemita de salud. Bueno, vamos a ponerlo en las manos del Señor. A lo mejor usted se siente un poquito imposibilitado o imposibilitada para ir al templo, y si usted puede hacer el esfuerzo de ir al templo, vaya, hágalo, porque ahí se va a encontrar con el médico de los médicos, con nuestro Señor que tiene poder para sanarle, si es su voluntad. Y si no es su voluntad, de cualquier manera le va a fortalecer y le va a sentir, va a hacer que usted sienta su presencia en su vida. Así que no desaprovechemos ninguna oportunidad. Vamos al Señor, vayamos al Señor en oración, en presencia, alabémosle. Si podemos, no dejemos de pasar esta oportunidad en este santo sábado de alabar, de glorificar su santo nombre. Así que les invitamos para que se congreguen, para que no dejen de congregarse, para que puedan alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, para que puedan adorarle en los atrios, en sus atrios, en su casa, en su santuario. Así que deseamos que disfruten de este sábado, que el Señor les acompañe, el Señor les bendiga. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro, vamos a orar al Señor. Bondadoso Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Querido Padre Celestial, gracias por las bendiciones que nos das sin merecerlas. Gracias por la vida, por la salud, por el cuidado maravilloso que tuviste con nosotros durante la semana, porque proveíste para nosotros, Señor, porque nos cuidaste también, porque permitiste, Señor, que pudiéramos realizar nuestras actividades. Y ahora, Señor, nos hemos apartado en este sábado para honrar y glorificar tu santo nombre, para estar en comunión plena contigo, para agradecerte por todo lo bondadoso que eres con nosotros. Y en esta hora, Señor, específica, en este momento específico, te rogamos que nos dirijas a través del poder de tu Espíritu Santo para estudiar tu palabra, para comprender tu mensaje, Señor, y que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, para nuestra iglesia adventista, para cada miembro de nuestra iglesia adventista, para cada simpatizante de la iglesia adventista, para todos nuestros hermanos de algún otro credo religioso también, Señor, donde pueda llegar, hasta donde pueda llegar este mensaje. Te lo rogamos, te lo agradecemos todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos estado estudiando el mensaje de los tres ángeles. Cada sábado les recordamos que estamos estudiando el mensaje de los tres ángeles. Ya iniciamos hace bastantes meses y bueno, vamos avanzando. Estamos muy cerca de terminar, y entonces este último tópico que estudiamos es que se cambió el estatuto. Es decir, la gente ha cambiado las leyes del Señor, las leyes, es decir, ha violado, mejor dicho, las leyes del Señor, las leyes de la naturaleza, las leyes físicas, los fenómenos físicos que el Señor ha dejado. Se ha ido en contra de esas leyes, y entonces vemos las terribles consecuencias. Por ejemplo, no se ha cuidado el medio ambiente. El Señor ha dejado reglas establecidas para mantener el medio ambiente sin dañarlo, y sin embargo se han violado esas leyes naturales. Se ha desafiado al Señor violando las leyes naturales. Si llueve es porque hay una ley natural. Si cambiamos de estación es porque hay una ley natural. Si vemos el fenómeno del día y la noche es porque hay una ley natural. Si vemos el fenómeno de la luna de llena y
luego creciente, es porque hay una ley natural que lo rige así. Si vemos que el mar está en su nivel, a su nivel, es porque hay una ley natural que el Señor ha dejado, pero el ser humano ha desafiado esas leyes. Pero no solamente esas leyes, sino que también el ser humano ha tratado de cambiar la ley moral de Dios. Los 10 mandamientos, específicamente el cuarto mandamiento. Y nosotros ya dijimos que la ley, la santa ley de Dios no solamente fue dada a los judíos, fue dada a los judíos, sí, el Señor se las entregó a los judíos para que a través de ellos se esparciera para todo ser humano. Y específicamente lo que la gente rechaza abiertamente de la santa ley de Dios es el cuarto mandamiento, y dicen también ellos, bueno, es que eso el Señor se los dio a los judíos, pero en realidad no es así. El Señor lo estableció, se lo dio a Adán y a Eva desde el Edén, así que, y es para toda la humanidad, porque todos necesitamos reconocer a un creador. Si usted cree que Dios es creador de los cielos y de la tierra, entonces usted debe de guardar el sábado. Hay gente que acepta al Señor como su creador, pero si lo acepta como su creador y rechaza el sábado, está cayendo en una incongruencia, está cambiando la ley de Dios, está cambiando los estatutos del Señor, y por eso es que la tierra la humanidad está terriblemente sumida en un caos moral. Por eso vemos cómo está la situación de terrible en nuestro medio. Por lo tanto, ¿por qué? Porque se ha violado la ley de Dios, se han violado las leyes físicas, se ha tratado de quebrantar el pacto sempiterno, se ha falseado el derecho, es decir, se ha cambiado. Cuando dice la Biblia que se ha falseado el derecho, quiere decir que se ha cambiado la ley de Dios, o por lo menos el ser humano, específicamente el sistema papal, ha tratado de cambiar la santidad del sábado al domingo. Pero si usted no está bien permeado de lo que estamos diciendo, le invito para que escuche el video del sábado pasado y se ponga, o desde el sábado antepasado, y se ponga en sintonía con lo que hemos estudiado en estos 3 últimos sábados, incluyendo por supuesto. Este es el tercero. Hoy vamos a concluir, pero para que usted tenga todo el panorama completo de lo que estamos diciendo, para que usted no esté fuera de contexto y pueda comprender lo que estamos diciendo, entonces le invitamos para que pueda escuchar los 2 videos anteriores. Vamos a continuar, mejor dicho, quebrantaron el pacto sempiterno. Solo existe un pacto eterno entre el Padre y el Hijo. Solamente hay uno. Este pacto decía que en caso de que el hombre pecara, escuche bien, Cristo se ofrecería como sustituto para restaurar al hombre a su condición original. Y esto lo vemos bien reflejado cuando se tenían los servicios del santuario terrenal, como el Señor era el sustituto, ocupaba nuestro lugar. Y finalmente también vimos cómo cuando Jesús vino a esta tierra, realizó su ministerio y vivió una vida de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos, recuerden, porque estamos hablando de este entorno, de que la humanidad está terriblemente hundida en un caos moral, porque han rechazado los 10 mandamientos, la santa ley de Dios, la ley moral del Señor, y en cambio Jesús vino y la guardó de manera perfecta y perpetua, y con eso el Señor hace posible, adquiere los medios para que nosotros pudiéramos ser aceptados por la ley, pudiéramos ser justificados por la ley, porque el Señor la obedece, de manera perfecta y perpetua, obedece los 10 mandamientos. Entonces, solo existe un pacto eterno entre el Padre y el Hijo. Este pacto decía que en caso de que el hombre pecara, Cristo se ofrecería como sustituto para restaurar al hombre a su condición original. Y eso ocurrió, y ahora
Esa es la primera parte del plan de salvación. Y en estos momentos se está llevando a cabo la segunda fase, el proceso de salvación, donde el Señor está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Pero ¿qué tuvo que hacer Jesús para poder entrar al santuario celestial? Bueno, si usted puede seguir las transmisiones que hacemos también en vivo respecto al seminario del santuario. Ahora, el pacto tenía dos aspectos. El pacto, la ley, acuérdense que estoy hablando del pacto entre Jesús y el Padre, entre Cristo, entre el Padre y el Hijo. Estamos hablando de ese pacto. Ahora, este pacto tenía dos aspectos. Número uno, la ley del pacto. Es decir, la base del pacto era la santa ley de Dios, los 10 mandamientos. Número dos, el segundo aspecto que tenía el pacto era el sacrificio del pacto. Ahí están los dos elementos. Primero, la santa ley, la ley del pacto, que son los 10 mandamientos. Y segundo, el sacrificio del pacto. Ahora, la violación de la ley, noten bien por qué está involucrada la ley, porque a veces nosotros, a nosotros se nos tilda que hablamos y hablamos y hablamos de la ley y nos tildan de legalistas, pero mucha gente que dice que somos legalistas ni siquiera saben qué cosa es lo que significa legalismo. Ahora, escuche bien, la violación de la ley del pacto hacía necesario el sacrificio del pacto. Es decir, si alguien violaba la ley de Dios, entonces el Señor Jesús, porque ya había hecho un pacto con su Padre, habría de entrar como nuestro sustituto y habría de morir, había de pagar las consecuencias de la violación de la ley, de la santa ley de Dios, de la ley del pacto, porque la ley decía que el que viole la ley tiene que ser muerto, tiene que morir. Entonces, notemos las palabras de Deuteronomio capítulo 4, versos 12 y 13, concernientes a la ley del pacto. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras. Note bien cómo se manifiesta el Señor con poder, con acontecimientos, con hechos naturales que dan evidencia que está la presencia del Señor allí. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Note bien, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Claro que no, porque nadie puede ver al Señor y seguir vivo, porque el pecado no puede estar delante de la presencia de Dios. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Y de esto ya hemos ahondado bastante, y de esto la Biblia habla con toda claridad. Incluso hicimos una reflexión. Si a nosotros nos parece importante que el Señor haya escrito él mismo con su propio dedo en una tabla de piedra los 10 mandamientos, entonces quiere decir que tiene mucho de importancia y que nosotros lo debemos de tomar en cuenta. San Mateo 26, 27 y 28 y Hebreos 13, 20 y 21 describen el sacrificio ahora del pacto, el sacrificio del pacto. Ya vimos Deuteronomio respecto a la ley del pacto. Ahora vamos a ver respecto al sacrificio del pacto. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Bueno, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Nada más. No, permítanme que haga aquí un breve paréntesis, y con todo respeto y cariño para nuestros hermanos católicos. La misa significa sacrificar a Cristo. Cada vez que se realiza la misa, significa que están sacrificando a Cristo, pero Cristo fue solamente una y solamente
una sola vez y para siempre su sacrificio. Ahora, no es posible, nosotros no podemos, no debemos estar engañando a la gente que cuando el sacerdote, que no debe haber sacerdote, ya lo explicamos, levanta el pan, dice que ese pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, la transustanciación que se le llama. Pero eso no es cierto, eso no es posible, eso es una mentira satánica, con todo respeto y con todo cariño le decimos. Y cuando levanta la copa y dice que se convierte, ese vino se convierte en la sangre literalmente de Cristo Jesús, eso también es mentira. Ahora, si eso fuera verdad, nosotros estaríamos viendo una escena de canibalismo. Entonces, pero no es cierto, no es verdad. El Señor Jesús murió una sola vez y para siempre en la cruz del Calvario, fue una sola vez y para siempre. El sacrificio, dice, y el Dios de paz, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Es decir, un símbolo del nuevo del nuevo pacto, es decir, del sacrificio en la cruz, que por muchos es derramada para remisión o para perdón de pecados. Entonces el Señor les está hablando ahí simbólicamente, les está diciendo que finalmente Él va a derramar su sangre. En este caso la copa, el vino de la copa sin fermentar, por supuesto, es el jugo, puro jugo de la uva, es un tipo de la sangre que es de Cristo Jesús que derramó en el Calvario, que es el antitipo. Entonces ahí el Señor está hablando de manera simbólica. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto, note bien cómo lo dice el apóstol Pablo en Hebreos, os hago aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Y eso es lo que estamos tratando de entender, de perseguir, de lograr, hacer su voluntad. ¿Qué significa hacer su voluntad? Bueno, seguir todo lo que el Señor nos ha enseñado y guardar todas sus leyes, estatutos y decretos. Eso es lo que significa hacer su voluntad, la voluntad de Dios. Guardar todos sus leyes, estatutos y decretos, entre ellas los 10 mandamientos y entre ellos el cuarto mandamiento. Por lo tanto, repito, noten bien cómo el Señor hace posible que nosotros lleguemos a tener la capacidad de hacer la voluntad de Dios. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto, os haga aptos. ¿Quién nos va a hacer aptos? Cristo Jesús. ¿Cómo? A través del poder de su Espíritu Santo nos va a hacer aptos para que nosotros podamos obedecer, podamos guardar su voluntad, y su voluntad implica seguir todas las enseñanzas del Señor y guardar todos sus mandamientos, estatutos y decretos, es decir, y entre ellos los 10 mandamientos, porque algunos dicen, bueno, ¿y ustedes por qué no comen carne de puerco? Bueno, porque el Señor nos ha dejado estatutos, nos ha dejado reglas, mandamientos, decretos importantes que tienen que ver con esos aspectos para que nosotros podamos cuidar nuestra salud. Es importante, quiero recordarles que cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, no lo hacemos para que nosotros podamos salvarnos, porque al final voy a mencionar algo importante, porque nosotros no nos salvamos guardando ningún mandamiento ni obedeciendo nada. Nosotros somos salvos por gracia, pero cuando guardamos, escuche bien, cuando guardamos los mandamientos, cuando hacemos la voluntad de Dios, recibimos bendición, porque nos evitamos muchas cosas malas. Entonces, voy a leer una vez más. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis la voluntad, su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual
al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor, nuestro Padre Celestial, va a actuar en nosotros a través de Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora hago, lo hago de acuerdo a la voluntad de Dios, porque es Cristo Jesús el que está viviendo en mí, el que está actuando en mí. Claro, porque nosotros se lo permitimos, porque recordemos que nosotros tenemos libre albedrío y tenemos la libertad de aceptar a Jesús o de rechazarlo, pero escuche bien, de aceptar realmente a Jesús. Hay mucha gente que se dice cristiana, pero no está haciendo la voluntad de Dios. Eso significa que no lo ha aceptado. Acepta parte de la voluntad de Dios, lo que le conviene, pero en realidad no ha aceptado al Señor porque no vive de acuerdo a todos los principios que el Señor le ha dejado. Por ejemplo, vemos muchos, esto no es una crítica, es un ejemplo nada más para que vean qué tan fácil es violar las leyes del Señor. Entonces vemos por ahí incluso líderes religiosos de otras denominaciones y ahí van con su cocota. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo la gente al tomar coca? Este es un ejemplo nada más. ¿Qué está haciendo la gente al tomar coca? Está dañando su salud, está poniéndose en riesgo de contraer diabetes, está en riesgo de contraer obesidad. Entonces, no están conscientes de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el Señor, que no somos nuestros y que el Señor ha dejado ese cuerpo para que lo cuidemos y nos ha dado leyes, pero estamos violando las leyes. ¿Se dan cuenta? Y así como otras cosas. Por ejemplo, ¿qué hace la gente? ¿Por qué la gente se acuesta tan tarde? Acostarse tarde es estarse quemando dicen, para que podamos tener una expresión más clara, estarse quemando la mecha por los dos lados. Es decir, estamos desperdiciando la vida. El Señor ha dejado leyes, reglas de sanidad, de sanitarias, leyes de prevención, leyes del cuidado de nuestro cuerpo. Y entonces de preservación, y entonces nosotros las violamos y claro, las consecuencias tienen que venir. Así que el asunto aquí es bastante claro. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, no porque nos querramos salvar, sino porque queremos recibir esas bendiciones. Si obedecemos las leyes de salud, pues entonces vamos a vivir sano, dice el Señor, si tú haces la voluntad, si haces mi voluntad y guardas todos los preceptos y los mandamientos que yo te he ordenado, las enfermedades que le vinieron a los egipcios no te van a sobrevenir a ti. Ahora, vean lo que dice Hebreos capítulo 8, versos 10 al 12. Junta las dos ideas, perdón y obediencia. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Está diciendo aquí, por supuesto, está mencionando al pueblo de Israel, pero no significa que solamente sea para el pueblo de Israel, sino que dentro de ese contexto el Señor dejó al pueblo de Israel para que todas estas bendiciones sean esparcidas, sean derramadas, puedan llegar a toda la humanidad. Acuérdense que el Señor le dijo a Abraham, tú vas a ser bendición de todas las familias de la tierra, a todas las familias de la tierra. Es decir, a través del pueblo de Israel, a través de la promesa que el Señor le hace a Abraham, a Isaac, a Jacob, y finalmente a través del pueblo hebreo, a través de los judíos, porque allí de ese linaje nació Cristo Jesús para llegar a ser bendición a todas las naciones, a todo el mundo. Entonces, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Fíjense cómo lo dice ahora, aquí en Hebreos. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Aquí estarán, otra versión dice corazón. Aquí estará, es decir, estará presente, estará latente, la habremos de recordar. Y sobre su corazón, que es lo mismo, por supuesto, el corazón, la mente, cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de mente.
de la mente. Y para enfatizar, noten cómo lo enfatiza aquí: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón los escribiré. Es decir, que la ley se tiene que guardar, se tiene que observar con amor, por amor. Es un acto de amor guardar los mandamientos de Dios, todas las ordenanzas, los decretos del Señor, toda su voluntad. Y los escribiré y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Qué maravilloso. Esto significa, queridos amigos, nosotros por guardar los mandamientos para hacer las cosas bien, no tenemos que preocuparnos por eso. Lo que tenemos que preocuparnos es aceptar al Señor, abrir el corazón al Señor y permitir que el Señor, a través de su Espíritu Santo, trabaje en nosotros, y entonces ahora sí nosotros estamos capacitados para guardar los 10 mandamientos y todas las demás decretos, todos los demás ordenanzas que el Señor ha dejado para nuestro beneficio, para nuestra bendición, para que nos vaya bien, no para que nos salvemos, porque somos salvos por gracia solamente, por el sacrificio de Cristo Jesús, y aceptamos ese sacrificio, esa salvación por fe. Ahora, el libro de Apocalipsis describe cómo el pueblo de Dios lavará las ropas de su carácter en la sangre del Cordero. Note bien, ahí está lo que acabamos de decir. El único que puede salvarnos a nosotros, queridos amigos y hermanos, debemos entender esto, que no es tan complicado. El único que puede salvarnos a nosotros es Cristo Jesús, porque Él fue el único que derramó, escuche bien, su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Pero hasta ahí no hay perdón de pecados, sino que no solamente derramó su sangre por nosotros, no solamente fue nuestro sustituto, sino que con esa sangre está intercediendo ante nosotros, por nosotros, en el santuario celestial, ante nuestro Padre celestial. Y porque el Señor vivió una vida de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos, el Señor tiene toda la capacidad, es apto para poder intervenir por nosotros. Y porque el Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario, es apto para poder interceder por nosotros con su sangre ante el Padre en el santuario celestial. Entonces debemos entender eso, que nosotros somos salvos por la sangre del Cordero. Lavamos nuestra vida, nuestras mantas, nuestros vestidos sucios, llenos de pecado, en la sangre del Cordero. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Es decir, los últimos días de la historia de este mundo habrá una terrible tribulación, así como lo dice Daniel, cual nunca ha sido desde que hubo gente aquí en esta tierra. Ahora, aquí esta gran tribulación, yo quiero que escuchen nuestros hermanos evangélicos, porque les han enseñado mal. Dicen, les han enseñado a nuestros hermanos evangélicos que ellos no van a pasar por la gran tribulación, pero eso es mentira, que ellos van a ser raptados al cielo 7 años antes de que comience la gran tribulación, pero eso es mentira. Para empezar, nadie sabe cuándo será la gran tribulación. Y entonces imagínense calcular 7 años antes, eso es una mentira satánica. Acuérdense que Satanás es el padre de la mentira, eso no es cierto. Así que prepárense, porque el objetivo de Satanás de hacerlos creer que van a ser raptados, eso no existe, eso no existe en la Biblia, eso es una mentira satánica. El propósito del enemigo al hacerlos creer que van a ser raptados es para que no se preparen para esa gran tribulación,
y para que no estén haciendo la voluntad de Dios. Acuérdense que el Señor va a rechazar rotundamente a aquellos que no están haciendo la voluntad de Dios. Señor, Señor, es que en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos a la gente, en tu nombre profetizamos, y el Señor les va a decir: apartaos de mí, violadores de la ley de Dios. Ustedes no hicieron bueno, hicieron mal, todo lo hicieron mal. Muy bien, entonces, que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pero Apocalipsis también enfatiza que la generación final será odiada por Satanás porque guardan los mandamientos de Dios. Estamos hablando aquí de los 144,000. Los 144,000 es un número simbólico. ¿Quiénes son los 144,000? Los 144,000 serán aquellos que estén vivos cuando Jesús venga por segunda vez, nada más. Entonces, dice Apocalipsis 12:17 y 14:12, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Quiero hacer una aclaración respecto a los 144,000. No son 144,000 de manera literal, es un número simbólico. ¿Por qué salen 144,000? Bueno, porque simbólicamente se toman 12,000 por cada tribu del pueblo de Israel, 12,000 por cada discípulo, es decir, o por los discípulos. Pero eso es simbólico. Recuerden que el Apocalipsis está lleno de simbolismo, pero en realidad quienes serán los 144,000 son los que estarán vivos cuando Jesús venga por segunda vez. ¿Cuántos son? No lo sabemos. Tal vez en algún momento allá, si el Señor nos registra la cantidad, porque Él sí lo sabe. Ahora, el remanente vencerá a Satanás por la sangre del Cordero. No hay otra forma. Nosotros no nos podemos poner al tú por tú con Satanás. Es cierto que Satanás es un ser vencido, lo venció el Señor, pero es un ser poderoso para nosotros, porque nosotros somos muy, muy inferiores al poder de Satanás, pero estamos al lado del poderoso que es Cristo Jesús, Miguel, el gran príncipe que está por los hijos del pueblo de Dios. El remanente vencerá a Satanás, el remanente. Acuérdense que siempre va a quedar un poquito, porque la gran mayoría seguirá a Babilonia, seguirá al dragón. La gran mayoría, si se dan cuenta, no está obedeciendo la ley de Dios, no está obedeciendo la voluntad de Dios. Entonces, y la palabra de su testimonio, el remanente vencerá a Satanás por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio, es decir, cuando nosotros nos aferramos a Cristo Jesús. Su vida justificada los llevará a obedecer, fíjense bien, a Dios a un riesgo a riesgo de su propia vida. Entonces, cuando eso solamente se opera, se logra cuando nosotros vamos al Señor y el Señor trabaja en nosotros a través de su poder, del Espíritu Santo. Notemos los siguientes textos, ya casi para terminar. Isaías 26:12, Jehová, tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Es decir, si nosotros obramos bien, si nosotros hacemos bien, si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, si nosotros estamos guardando los 10 mandamientos, si nosotros estamos respetando todas las leyes del Señor, entonces lo hacemos porque el Señor está trabajando en nuestra vida, no porque nosotros seamos capaces y tengamos esa capacidad. Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios, escuchen bien, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No somos nosotros, nadie se esté gloriando y diciendo, yo qué bueno soy, yo sí obedezco, yo sí hago lo que el Señor dice. No, sí, usted lo está haciendo, bendito sea Dios, pero no lo está haciendo por sí mismo, lo está haciendo porque el Señor está obrando en su vida. Permitamos que el Señor obre en nuestra vida, dejemos que el Señor actúe en nuestra vida, porque nosotros no podemos.
seamos humildes, sencillos, y no andemos ahí fanfarroneando y mirando a los demás de arriba hacia abajo, creyéndonos nosotros los grandes. El único grande aquí es el Señor Jesucristo, que murió por nosotros. El único grande es el Padre Celestial. El único grande es el Espíritu Santo. Nosotros somos unos miserables, pero gracias al sacrificio de Cristo Jesús, entonces nosotros valemos la sangre de Cristo Jesús, pero pongámonos en sus manos. Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero, y, refiriéndose a Jesús, y su esposa, refiriéndose a la iglesia, se ha preparado. Ojalá que nosotros estemos ahí. Y a ella se le ha concedido se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Y cómo podemos tener nosotros acciones justas? Solamente yendo a Jesús, solamente permitiendo que Jesús obre en nosotros. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto no es una ciencia. Esto es una decisión que nosotros debemos hacer, permitir, aceptar a Jesús y permitir que Jesús obre en cada uno de nosotros. Y aquí viene lo que dice el apóstol Pablo, para que no nos andemos creyendo los grandes y los buenos y todo eso. No, la salvación no es por lo que usted o yo hagamos o dejemos de hacer. La salvación es un regalo que el Señor nos da y que no lo merecemos, pero Él no lo quiere dar. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Incluso la fe con la que recibimos y aceptamos la salvación no es de nosotros, el Señor nos las da. Así que toda la salvación corre de parte de nuestro Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Solamente cuando somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, si nosotros aceptamos a Jesús, esa promesa, esa declaración bíblica va a ser una realidad en mi vida. Si no, no. Y lo podemos ver. Hay mucha gente que dice que es cristiana, pero no da evidencias de que realmente sea cristiana, porque no está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Está en contra de la santa ley de Dios, y específicamente en contra del cuarto mandamiento, y también están violando las leyes naturales del Señor. Por ejemplo, una ley natural, y eso ya lo mencionamos, pero lo vuelvo a mencionar nada más de paso para que nos vaya quedando bien claro lo que estamos diciendo. Por ejemplo, la ley natural para el matrimonio es un solo hombre con una sola mujer. Pero ¿qué pasa ahora? Tristemente ahora se ha desvirtuado la institución del mandamiento y se permite casar un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer. Ahí se están violando las leyes naturales que el Señor ha dejado. Aparte de que se está violando la ley moral de Dios. Note bien, antes mencionamos Hebreos capítulo 13, verso 20 y 21, donde se menciona el sacrificio del pacto, pero noten que hallamos en estos versículos. Ya estamos casi por terminar. Y el Dios de paz, esto ya lo estudiamos, por supuesto, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Note bien, hasta eso corre por parte del Señor. Nosotros no tenemos que preocuparnos por estarnos esforzando por hacer la voluntad de Dios. Lo que tenemos que hacer es permitir abrir el corazón a Cristo Jesús y que el Señor trabaje en nosotros a través de su Espíritu Santo, haciendo Él en vosotros lo que es agradable. ¿Cómo se manifiesta Dios? ¿Cómo se manifiesta Cristo Jesús en nuestra vida? Haciendo Él en vosotros la voluntad de Dios, por supuesto, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo,
al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo no habremos de hablar de Cristo Jesús? ¿Cómo no habremos de insistir a la gente para que acepte a Cristo Jesús? Claro que tenemos que hacerlo, porque es la única manera como nosotros podemos estar en comunión con el Señor, podemos estar rectamente delante de Dios, porque Jesús obra en nosotros la voluntad que el Padre quiere que nosotros hagamos, pero nosotros no tenemos la capacidad por nosotros mismos, por eso acudimos a Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo se puede vivir este tipo de vida? Ya lo mencionamos. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. Abrid las puertas y entrará la gente justa. Guardadora, de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cómo podemos vivir esto? Pues teniendo presente a Cristo Jesús, estando presente a Cristo Jesús, viviendo, dice el apóstol Pablo, teniendo la mirada en Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa actualmente? Actualmente hay otras cosas que nos quitan la mirada del Señor. Hay cosas más atractivas para nosotros y entonces nos desvían. Aunque estemos en la iglesia, al enemigo no le importa que nosotros profesemos algún credo religioso. Al enemigo le importa que estemos ocupados en lo que él quiere. Si nosotros no nos concentramos, nuestro pensamiento no persevera en Cristo Jesús, entonces nosotros estamos totalmente errados, vamos caminando equivocadamente. Escuche bien, la similitud con Jesús, es decir, llegar a ser semejantes a Jesús, no se logra echando un vistazo, sino permitiendo que la mente persevere en él todos los días y a cada momento. Mantener una relación con el Señor. Segunda de Corintios 3:12. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, escuche bien, la mejor traducción es, estamos siendo transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora, quiero que escuchen la siguiente declaración y vamos a entender qué cosa es gloria, porque dice que estamos siendo transformados de gloria en gloria. Al contemplar a Jesús, al hablar de él, al meditar sobre la hermosura de su carácter, somos cambiados. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace la gente? La gente solamente habla del Face, habla de los chismes de WhatsApp, habla de lo que está ocurriendo a su alrededor, pero hablamos muy poco de Cristo Jesús. Al contemplar a Jesús, fíjense bien, mirar. Al hablar de él, al meditar sobre la hermosura de su carácter, somos cambiados, somos transformados, cambiados de gloria en gloria. Escuche bien. ¿Y qué es gloria? Es carácter. Somos cambiados de carácter en carácter. Así vemos que hay una obra de purificación que ocurre al contemplar a Jesús. Qué terrible, qué maravillosa declaración, pero qué terrible que el ser humano está violando los estatutos, está cambiando el estatuto, está pisoteando el estatuto. Y así, queridos amigos y hermanos, no podemos llegar a la semejanza de Cristo Jesús. Tenemos que permitir que el Señor obre en nuestra vida una vida perfecta a través de una obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos de Dios y a toda la voluntad que el Señor ha dejado expresa en su palabra. Con esto terminamos este tópico y el próximo sábado, si el Señor nos presta vida, vamos a estudiar lecciones de un árbol prohibido. El mensaje se titula Lecciones de un árbol prohibido. Recuerden que estamos estudiando el mensaje de los 3 ángeles. Y bueno, durante la semana
como siempre, hemos estado orando por todos nuestros hermanos que conocemos que están enfermos, que nos han dicho que oremos por ellos, que repito, nosotros no somos nada ni nadie, pero nos unimos en oración porque el apóstol Pablo dice hay que orar los unos por los otros, pero necesitamos entonces estar yendo al Señor y poniendo esa situación en sus manos, y oramos también por las peticiones de nuestros hermanos en el Face también, que nos piden que les acompañemos a orar, y así lo seguiremos haciendo y esperemos que el Señor se pueda manifestar. Y vamos a invitarles para que inclinemos el rostro, vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre, alabado y glorificado seas por siempre, Señor, por tu grande amor y misericordia para cada uno de nosotros. Te agradecemos por el mensaje de tu palabra, Señor. Ayúdanos a abrir el corazón a Cristo Jesús para que podamos, Señor, vivir esa vida justa de obediencia, apegada a los mandamientos, a tus decretos, a tus estatutos, Señor, y podamos glorificar tu nombre a través de nuestra vida y podamos dar evidencia de que realmente somos cristianos, de que realmente hemos aceptado a Cristo Jesús. Acompáñanos durante las horas sagradas de tu día, Señor, y permite, Señor, que tu bendición nos acompañe, nos dirija el poder de tu Espíritu Santo. Señor, vamos a iniciar la semana de mayordomía. Dirígenos y úsanos con el poder de tu Espíritu Santo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues nos ha dado gusto de estar con ustedes. Ahorita casi no hay nadie, pero esperemos que durante el día y durante la semana este mensaje se vaya compartiendo. Nos ayuden a compartirlo y que pueda ser también de bendición para su vida. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde y les guíe. Y si el Señor nos permite, el próximo sábado estaremos por aquí continuando nuestro estudio. Que Dios les bendiga.